muy emocionante. Sí. Y por supuesto nos La verdad llena de que sí. esperanza sobre este final de año y respecto de todas las batallas que siguen y se nos vienen. Jorge, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, escuchando todo este debate. Y el anterior, déjame preguntarte algo cortito sobre esto. Vos que estuviste ahí, viviste lo que significó el terrorismo de Estado, ¿significa algún tipo de sanación cada vez que vuelve a aparecer un nieto, una nieta? Ocurre lo siguiente, el terrorismo de Estado empieza antes de la dictadura. Es pavimentado por el gobierno previo a la dictadura y la dictadura, entre comillas, lo institucionaliza. Ahora, ¿qué pasa? Para quien vivió todo eso, nos vamos a la raíz. Acá hay un aparato de Estado que fue cómplice de todo esto y sigue en pie. Vos fíjate lo siguiente, cuando se da el primer golpe de Uriburu, la Corte lo legaliza. ¿No es cierto? Volvimos a la corte de repente, ¿no? No, es interesante, no, por eso lo digo. legaliza. Pero luego, cuando se va la dictadura, los gobiernos democráticos, los parlamentos, mantienen la legislación de la dictadura. El 40% de la legislación argentina fue dictada, ahora no me acuerdo cómo era, CIFAE, bueno, había tres tipos, uno del ejército, otro de la manera, que hacían de legislativo. Esa legislación que ellos dictaban, en gran parte sigue vigente. ¿Cómo es lo? Por ejemplo, La cal. una. La cal. La CAL. Ah, la cal. Me acuerdo que eran 3 letras. Bueno, la ley de entidad Sí. financiera, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es poco lo que hemos recuperado. Yo entiendo que es muy importante recuperar un nieto, saber lo que pasó con un hijo, pero además todavía están enjuiciando. Hay gente que murió, torturadores que murieron sin sanción. Sí, claro. Vos decís un aparato que sigue en pie. Y ahí sí, agarro lo que decía Luli, lo vinculo con la situación actual. Y el debate que teníamos con Capitanich y... No, yo creo que ese Con debate es compañeros. completamente irregular. ¿Por qué? El Capitanich habló de crear un conflicto de poderes. ¿Por qué no se lo crea al FMI? Que le cobre una sobretasa de 3 puntos sobre 45.000 millones de dólares. Pero vos no creés que es justo crear ese conflicto de poder, si se quiere, porque ya está de hecho El conflicto No, existe. no, como estamos hablando de plata, del 1% de la coparticipación, el FMI cobra una sobretasa de 3 puntos sobre 45.000 millones de dólares. ¿Por qué no hacemos un conflicto de poderes con Pero ahí el hay una FMI? discusión sobre los sobrecargos. Sí, hay una discusión. Planteado. Van a tener una discusión con la Corte. Pero, ¿quién se impone? ¿Pero vos no creés que la Corte hoy efectivamente está ejerciendo un rol político y no judicial en la Argentina? Sí, obviamente. O sea, ¿está legislando? No, en la Argentina no, en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, esta semana, la Corte, anuló la derogación de lo que se llama el Título 40, que permite ingresar inmigrantes a Estados Unidos. Biden, vencido el plazo, lo autorizó y la Corte se lo anuló. Es político, es la derecha norteamericana que ha dictado contra el derecho al aborto, que ha dictado, todos intervienen. Pero el punto central, vuelvo a esto, mira, vamos a una cosa, vamos a algo mejor. Macri decretó 3,5% para... Luego lo legalizó, se lo aprobó el Congreso. ¿Cómo hizo para que lo apruebe el Congreso si Macri no tenía mayoría? Se lo aprobaron todos los que hoy critican a la Corte por este fallo. ¿Lo legalizó por Congreso, Por Macri, supuesto. eso? Sí. Sí, Hay una ley. los dos integrantes de la Corte. No, la El coparticipación. 3,5. decreto Ah, sí. después se fue aprobado por ley. ¿Quién se lo votó? Como todas las leyes de Macri, que tenía minoría. ¿Quién se No, las votó? quedó en el pacto fiscal. Se las En el votó, siguiente ocurre pacto lo fiscal que lo siguiente. firmaron los gobernadores. El único que no se la votó fue el kirchnerismo, que era un grupo. El resto del peronismo del Frente de Todos se lo votó. Vos sabés que me acordaba que el otro día, en una frase yo creo que bastante poco sonada, de Pedro, dijo que en su momento existió una presión del macrismo sobre los gobernadores para la aprobación final de Rosenkrantz y Rosati. Lo dijo en el CCK en una exposición sí, de hace con una crisis. semana. Está bien. Sí. La Son, primera crisis. son relatos. En este momento, el problema fundamental de Argentina, del presupuesto argentino, es la deuda pública.
que con la del Banco Central son 500.000 millones de dólares. Entonces, si quieren distraer a la población argentina de cuál es la causa de nuestra asfixia financiera y del empobrecimiento con un debate sobre la coparticipación con la capital, para no ver lo que está ocurriendo con la deuda, es terrible. Miren pero Jorge, pero una pregunta sobre eso, porque pero déjame hacerte una pregunta sobre eso. Tengo una pregunta sobre eso, Jorge. Pero déjame hacerte una pregunta sobre eso para no validarlo así nomás o para darle discusión. Más allá de lo que implique los fondos que implican, ¿no hay una discusión política importante sobre quién gobierna en la Argentina hoy? Si es la Corte, si es efectivamente el poder económico, más allá de quienes fueron votados. El Congreso está frenado. Sí, gobierna el poder económico. El poder económico es al cual el gobierno le dio el gasoducto que va a salir de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, Techín. Ese es el poder económico. El poder económico está haciendo negocios con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El poder económico está explotando Vaca Muerta. ¿Ustedes creen que pueden engrupir un pueblo con él? No, ustedes, no, por favor. Quiero decir, ¿ustedes creen que se puede engrupir un pueblo de esta manera? La ingobernabilidad está dictada porque han entregado todo. ¿Y cuál es la salida entonces? Porque digo, lo novedoso hoy, y vos has hablado de esto, es fuera de los partidos tradicionales o mayoritarios, la extrema derecha. Y que vemos el Banco Central. No, rompamos todo. Sí, ahora quiero decirte una cosa de todos modos. Nosotros estamos en contra de la existencia de un poder judicial como el que existe en Argentina y en la mayor parte del mundo, porque violenta la soberanía popular. Nosotros consideramos en primer lugar que debe haber una justicia elegida por el sufragio popular, fiscales y jueces, pero además no debe tener injerencia en las cuestiones constitucionales. Eso en todo caso que se discuta por medio de referéndum. La pregunta... No puede haber un poder vitalicio que diga qué es lo que es válido, qué es lo que no es válido. De ninguna manera. Ahora, ese poder vitalicio sale modificado con esta Constitución del 94, con el Consejo de la Magistratura, etcétera, que es un gran aparato burocrático para alimentar un montón de parásitos políticos y que ha llevado también a esta ingobernabilidad. Pero el problema de Argentina es la deuda pública, es la deuda del Banco Central. El Banco Central... ¿No es el Fondo Monetario el problema? El Fondo Monetario es el guardián de toda esta deuda. Es el guardián, el que organiza que se pague escrupulosamente y que se cometan fechorías como la que voy a señalar. El Banco Central está comprando títulos del Estado en poder privado para que no salgan de precio. Es un escándalo. Es un escándalo, es un robo a mano armada. El Banco Central tiene un montón de títulos ahora del Estado en su poder, con el aval del FMI, que a su vez no quiere que el Banco Central financie al Estado. Pero hay que decirle a la población lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la alternativa política frente a esto? Bueno, para ver cuál es la alternativa política tenemos que hacer un examen más general, porque no es solo de Argentina. Pues fíjate que ahora Zelensky estuvo en Washington con la intención de que le manden misiles que tengan acceso al territorio ruso. No una guerra mundial. Lo que está en cuestión es el conjunto del capitalismo. Este tema de la deuda, es muy importante que lo diga, es absolutamente mundial. Jorge, Caruso hizo esa pregunta tan abierta cuando nos estaban gritando por acá que vayamos al corte, pero de una manera muy atroz. Gracias por haber venido. La culpa es mía. Sí, claro que es tuya la culpa. Y yo quiero decir que sos el segundo hincha Huracán invitado que vino en la semana, con lo cual estoy muy contenta como quemera. A mucha gente le digo que vos sos mi hincha preferida. Vamos todavía. A ver cuando nos vemos en la cancha, Jorge. Yo soy el que se manda la Ya mañana venimos. y esto termina Ay, arreglando me tiraste el próximo campeonato de Huracán. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com